El libro, hermano. Hoy día vamos a hacer un paréntesis con el ¿ya? Pero un paréntesis bueno, porque en realidad es un capítulo que debería incluir en el libro y que vamos a seguir hablando de la justicia de Dios, que es nuestro tema, ¿ya? Recuerden que la definición que he dado de la justicia de Dios es diferente a la tradicional. Y para irme a entender lo que es la justicia de Dios, hemos estado explorando las palabras hebreas y las palabras griegas. Y nos vamos a ir a Isaías capítulo 5, versículo 1. Y la palabra hebrea para la justicia es la palabra sedaká, ¿ya? Hemos dicho que esta palabra debió haberse traducido como rectitud, ¿ya? Eso lo tenemos que tener claro. Y que la esencia de la justicia, en términos bíblicos, en Israel, no en nuestra cultura occidental, sino en Israel, la esencia de la palabra es la palabra fidelidad. Esa es la esencia. La fidelidad, la esencia, el core, el núcleo, es como de donde debemos entender la sedaká de Dios o la rectitud de Dios, es la fidelidad. Inclusive, si ustedes van a una sinagoga y le preguntan a las personas qué es la sedaká, a una sinagoga hebrea, hoy día se van a sorprender de la respuesta. Entonces, fidelidad a la relación, fidelidad a la pertenencia, fidelidad a la palabra, ¿ya? Todo esto sedaká, porque la sedaká entre los judíos hoy día es la ayuda financiera que se dan a los necesitados para el judío hoy en día. ¿Por qué? Y tú le preguntas, ¿cuál es la sedaká? Y tú entras en internet y dices, ¿cuál es la sedaká en el mundo hebreo entre los judíos? Y te va a decir que es muy similar a pensar en limosna. ¿Ya? Acuérdense lo que yo le he dicho, esta palabra hebrea, una de las palabras que se usa en la Septuaginta para traducir esta palabra es la palabra griega eleomosune, ¿ya? Una de ellas. Y esta palabra se traspasó al español como limosna. ¿Ya? Entonces, cuando usamos la palabra limosna, viene de esta palabra eleomosune, que significa misericordia, pero esta palabra griega, eleomosune, fue utilizada para traducir la palabra hebrea, sedaká. Una de las palabras, ¿ya? Que vimos que habían 4 o 5 palabras que se usaban en la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego. ¿Y cuándo se hizo? Se comenzó a traducir en el año 300 a.C. ¿Ya? Entonces, en esa Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, se usó esta palabra, eleomosune, para traducir sedaká, que es la justicia o rectitud de Dios, o fidelidad a la relación, fidelidad a la pertenencia, fidelidad a la palabra. Por ejemplo, cuando usted se casó, le prometió sedaká a su esposa. ¿Cómo eso? Sí, fidelidad a la relación,
Fidelidad a la pertenencia, porque tú le perteneces a tu esposa y mi esposa me pertenece. Y fidelidad a la palabra. ¿Ya? Entonces, la sedaká se puede ver, pero así, concreta, en la relación matrimonial. Lo interesante es que también se habla de que el sedaká es la fidelidad al pacto. Y el matrimonio es eso, un pacto. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, sedaká, ¿qué es sedaká? ¿Hebreo o griego? ¿Sedaká es hebreo o es griego? Hebreo, ¿no? Hebreo, ya. La palabra sedaká, pero aquí algo interesante. Esta palabra que voy a escribir ahora, ¿qué le falta? ¿Sí? Dale. La D. Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado. Cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ok, lee hasta el 7. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Y qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hasta ahí. Es bellísimo, bueno, es triste. La situación de Israel, en el momento en que está escribiendo el profeta, y en el momento en que Jesús vino a Israel, es esa la condición. ¿Cuál? Dios quería uvas, porque él había plantado una viña, había que celebrar con las uvas, pero lo único que encuentra es uvas amargas. No solamente uvas amargas, sino al olerla eran desagradables. Esa es la idea del pasaje. Lo interesante es que cuando dice, yo esperaba, en el hebreo, yo esperaba sedaká, o sea, fidelidad entre ellos. ¿Ya? Yo esperaba que fueran íntegros, yo esperaba rectitud, yo esperaba tratos justos y misericordiosos, yo esperaba que fueran fieles a la relación, que se asumieran como pertenecientes a mí y que fueran fieles al pacto y a la palabra. Eso yo esperaba. Eso significa sedaká. Y cuando dice ahí, yo esperaba justicia, al final del versículo 7, pero ¿qué encuentra en vez de justicia? Hace un paralelo. Yo esperaba sedaká, pero ¿qué encuentra ahí? En vez de sedaká en el versículo 7. Este clamor, dice. Ok. Y en el hebreo,
cuando le quito la D y me queda C acá, ¿ya? Y le quité la D, esta palabra hebrea es clamor. ¿Ya? Entonces, el llanto, clamor, sufrimiento, y yo lo que encuentro no es sedacá, es seacá. Clamo. ¿Notan el juego de palabras? Sí. ¿Notan el sarcasmo? ¿Ya? Y entonces el profeta está escribiendo y está diciendo, lo que yo espero de ustedes es sedacá, fidelidad, misericordia, compasión, fidelidad a la relación, a que sean leales unos con otros, a que sean honestos, a que sean íntegros, a que guarden su palabra, a que actúen conforme al pacto que ustedes hicieron conmigo. Todo eso encierra la palabra sedacá. ¿Ya? Pero no encuentro sedacá. ¿Qué encuentro? Seacá. Sí. Clamo. Clamor, llanto. Y entonces, ¿qué Dios va a hacer? Lo que Dios va a hacer, responder al clamor de los que sufren, de sus oprimidos. Y esas respuestas de Dios al clamor de sus oprimidos, por fidelidad a su palabra, a su pacto, a su pertenencia, a su relación con los suyos, esa respuesta en actos concretos es motivada por la sedacá de Dios para con los suyos. ¿Comprenden? ¿Se dan cuenta de que es importante la importancia de entender claramente esta palabra sedacá como la definición que he estado dándole, como rectitud, como integridad, como otra vez fidelidad, lo he dicho en otras veces, como la coherencia entre los dichos y los hechos? Y como como dice, como también dice en su libro, como la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre para su gloria. Entonces, pequeñita. Entonces, ¿qué encuentra en vez de sedacá? Vuelvo a preguntar. ¿Qué encuentra Dios cuando va? No estamos revisando el libro hoy día, estamos agregando un capítulo que no está en el libro. ¿Ya? Isaías. ¿Qué encuentra Dios en vez de sedacá? Estoy usando el término hebreo. Y ustedes respóndanme con el término hebreo. Seacá. Seacá. ¿Y qué significa seacá? Clamor. Clamo. Ok, clamor, llanto, dolor, tristeza, queja. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estamos viendo Isaías capítulo 5, versículo 7, donde el profeta está escribiendo acerca de que Dios está visitando su pueblo y buscando sedacá. Y la sedacá entendida como rectitud, a la relación, lealtad entre ellos, asumiendo que nos pertenecemos unos a otros, entonces nos cuidamos unos a otros, fidelidad a la palabra, que actuar conforme a la integridad. Todo eso es sedacá, ¿ya? Pero en vez de eso, el Señor encuentra no sedacá, sino clamor, tristeza, lágrimas, llanto. Y en el hebreo, esa palabra, para entenderla, solo se le quita la D y queda seacá. Y esa palabra, quitándole la D, quedando seacá, es esa palabra. Clamor. Clamor.
Lo voy a decir de esta forma, aunque estoy forzando el sentido. Cuando Dios no está en nuestra relación, lo que vamos a obtener es clamor, llanto, tristeza. Y van a haber personas oprimidas por nuestra actitud poco íntegra o por la falta de integridad. Fíjense, elimino la D de Dios. ¿Y qué tengo? Sea acá. ¿Ya? Elimino la misma palabra, solo elimino la D de Dios. Y me queda sea acá. ¿Ya? Y aquí, aunque le ponga cualquiera las leyes de esta nación, ¿ya? Las leyes de este país. Aquí le puse las leyes de este país. Y saquea las leyes del Señor y lo que Dios dice. Dios dice en su palabra que debemos tratarnos el uno al otro como pertenecientes al mismo cuerpo. Somos uno. ¿Ya? Que tenemos diferentes dones, pero somos uno. No importando el color de piel ni la nación que hemos nacido. Y que debemos preferirnos el uno al otro, aún a costa de las leyes del país del cual estamos. Porque la ley de Dios o la ley de Cristo es superior a la ley del hombre. Y si el hermano o hermana, no importando su situación documentaria, tiene dones y Dios lo puso en el cuerpo con esos dones, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos reconocer la actividad del Espíritu Santo en aquel hermano. Y no permitir que el gobierno de turno se entrometa en el quehacer de nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque en ausencia de Sedaká, vamos a tener Sedaká. Y el clamor de que los oprimidos, voy a poner de acá, el clamor de los oprimidos siempre es escuchado por nosotros. ¿Ya? Veamos, por favor, Éxodo. Éxodo. No es ese Éxodo. Y fíjense lo que sucede acá. Éxodo 3, capítulo 3, versículos 7 al 9. Búsquenme ahí si es que aparece la palabra Sedaká, o en español. ¿Dónde creen ustedes que en el hebreo está la palabra Sedaká o está ahí la palabra Seaká? El primer versículo, clamor. ¿Cómo dice? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Ok? Entonces, y aquí la belleza de ese pasaje es cómo responde Dios. ¿Cómo responde Dios ante la Seaká? ¿Qué era Seaká? ¿Qué era Seaká? Clamor. ¿Cómo responde Dios ante el clamor de Israel? Ok, y entonces, ¿qué actúa ahí? Su Sedaká. Su fidelidad. Su fidelidad al pacto, su fidelidad a la relación, su fidelidad a la pertenencia. Ellos son míos. ¿Ya? Y aquí es importante entender esto, hermanos. Las injusticias que podamos vivir por la nación en la que pudiéramos estar, sea esta u otra, nuestro clamor es escuchado por el Señor. Y Él va a actuar en Sedaká con los suyos. ¿Ya?
Y cuando él actúa con Sedaká, con los suyos, la esencia de la actuación de la Sedaká es el rescate, la redención, la libertad, la restauración. ¿Ya? Todo esto acá, la actuación de la Sedaká. Pero como consecuencia de aquellos que no quieren que seamos restaurados, ni quieren que nuestra restauración, ni quieren entonces la redención y la libertad, la consecuencia con los enemigos de su pueblo, de esta Sedaká, que es de bendición siempre, va a obtener, los enemigos van a obtener venganza. La venganza de Dios va a ser sobre ellos. El juicio de Dios va a caer sobre ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se oponen a la actuación de la Sedaká. ¿Ya? Ok. La falta de Sedaká, ¿qué va a producir? Sedaká. Solo le quito las D. La reacción de Dios frente a la Sedaká, al clamor de los suyos, va a ser Sedaká. Y Él va a restaurarnos, prosperarnos, rescatarnos, redimirnos, empujarnos hacia adelante. Y la consecuencia de aquellos que se oponen a la actividad de la Sedaká es que la ira, la venganza y el juicio va a estar contra ellos. Pero la esencia de la Sedaká no es la venganza, no es la ira. La esencia de la Sedaká es la restauración, el rescate, la redención, la libertad. ¿Por qué? Porque es la actuación de la fidelidad de Dios a favor de los que son su pueblo. Y entonces, si tú eres suyo, si tú eres de su pertenencia, la Sedaká de Dios se ha revelado en tu vida y se va a revelar. Pero tú has de vivir conforme a quien le perteneces, conforme a quien es tu Dios, conforme a aquel que te redimió, te rescató. Tu vida ha de reflejar quién eres tú y quién es tu Dios. ¿Ya? Isaías capítulo 5, verso 7 es bellísimo. ¿Por qué? Porque nos retrata, nos habla de cómo la Sedaká de Dios va a responder frente a nuestra Sedaká, a nuestro clamor. Y nótese, no es reclamo lo que dice el texto, es clamor de llanto, donde uno va delante de la presencia de Dios a no reclamarle, sino a clamarle, a llorar y a buscar que Dios manifieste su Sedaká. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Porque debemos ir concluyendo. 5:7, del capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y ahí hace la distinción en los últimos versículos que dice: yo busqué Sedaká, o sea, justicia, pero encontré Sedaká, clamor. ¿Ya? ¿Preguntas respecto a esta clase? No está en el libro, voy a colocarla en algún minuto en el libro, pero esta palabra, Sedaká, es la palabra que se traduce al griego en más de 200 oportunidades como dikaiosune. ¿Ya? Dikaiosune. Esta palabra Sedaká se traduce al griego como dikaiosune. Esa palabra dikaiosune aparece cuando Cristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, su dikaiosune. Y si estuviéramos hablando hebreo, diríamos su Sedaká.
Es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 1, verso 17, donde el apóstol Pablo escribe y dice, porque en el Evangelio la dikaiosune, habla griego ahí, es decir, la sedaká de Dios se ha revelado por fe y para fe, mas el justo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se nos ha revelado en la resurrección de Cristo dentro de los muertos y su posterior sentarse a la diestra de Dios, la sedaká de Dios. Nosotros hemos sido revestidos de esa sedaká de Dios. ¿Está claro? Está claro. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta ya. ¿Qué dijo que significa la N y las 12? Es el número 70 en griego. El número 70 en griego. Sí. ¿Qué? Es el número 70. ¿Y qué es el número 70? ¿Por qué se llama 70? Y en realidad es Septuaginta, 70 o Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta o la traducción de los 70? Fue que hubieran 70 viejitos, ¿ya?, que tomaron el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego. Y como eran 70 viejitos, le llamó la traducción de los 70. Otros dicen, ¿se está burlando de mí? Que Benito dijo, el número de la camisa. El número de la camisa. XL. ¡Qué maldad más grande, Benito! Bueno, así te vas a acordar, ¿ya? La XL. ¿Ya? Como es bromista, dije, ya va a decir el número de mi camisa. ¡Qué maldad! Después la castigas, por favor. No. Se están burlando de mí. ¿Te das cuenta el respeto que hay en esta iglesia? Bueno, efectivamente es la talla de mi camisa. No, yo creo que estamos en LX o XX. La traducción de los 70 es la traducción del hebreo al griego. Y entonces, cuando Pablo escribió, cuando Mateo escribió, cuando los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento, usaron esa traducción, en términos generales, usaron esa traducción para hacer las citas, como está escrito. Y entonces, en la mayoría de las veces no usaron la versión hebrea, la original, usaron la traducción griega. ¿Por qué? Porque todos hablaban en griego. Entonces, como todos hablaban en griego, usaban la traducción griega. ¿Cómo se llamaba esa traducción griega que tenían? La de los 70. ¿Ya? Es como nosotros, si tenemos, depende de los años de cristianismo que tengamos, usamos generalmente la versión Reina Valera 1960. ¿Ya? Y ellos usaban la Septuaginta o la 70, la versión griega. Entonces, el griego que escribieron los apóstoles, los discípulos del Señor, es el griego de la Septuaginta. Y por eso tenemos que buscar qué palabras griegas usaban en la Septuaginta para traducir qué palabras hebreas. Entonces la Septuaginta dice en Isaías 5:7, yo vine a buscar dikaiosune. ¿Ya? En vez de decirse de acá, porque dikaiosune es la palabra griega. Ahora, algunos dicen que, bueno, no importa, ya me voy a enredar más. Ya, eso. Tranquilo, mi esposa me dice, no des tanta información porque vas a hacer que la gente se enrede. Lo que está claro es que se van a acordar siempre que la talla de mi camisa Es la XXL. LXX, ¿ya? Y que eso significa los 70. Ok. Hermano, por favor, oremos para Gracias a Dios, hermano. concluir. Bendito Dios.
te damos gracias por este tiempo que hemos pasado, Señor, en la escuela dominical, Señor, por el hermano que nos enseñó tu palabra y por todos los que estamos aquí, los que no están también, Señor. Ayúdalos para que también lleguen y estén con nosotros, Señor, aprendiendo más de tu palabra, Señor, porque por medio de ella nos damos cuenta de muchas cosas, Señor, que tú tienes para nosotros, Dios. Bendice el tiempo que sigue, Señor, de oración a tu nombre, Señor. Bendice a toda la iglesia y los que vienen en camino, tráelos con bien, bendición, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.